Buenos días, jóvenes. Hoy, 4 de marzo del 2021, continuando con nuestra clase de Topografía Básica 1, vamos a revisar el material que se encuentra en el repositorio en nuestra plataforma Moodle, ¿ya?, como material asincrónico. ¿Qué tenemos ahí, jóvenes, si han podido ingresar a la plataforma? Bueno, yo les hacía referencia con respecto a la Constitución Política del Perú, porque me es un documento sumamente necesario para que ustedes puedan darse cuenta que efectivamente las labores de topografía se encuentran inmersas en nuestra Constitución, pero no se llaman directamente acciones de topografía, ¿no? Sino son otro tipo de acciones que pueden estar fundamentados en necesidades, ¿no?, de las personas, ¿no? Vamos a ir revisando un poquito y ustedes van a completar esa información. A ver, un ratito, tengo dos consultas por chat. Buenas tardes, el señor Medina. Muy bien, buenas tardes, señor Medina. Y el señor César Peralta. Muy buenas tardes, profesor. Ya, presente, señor Peralta. Muy bien. Y como hace un momento les decía, ¿no? No se olviden de avisarle al resto de sus compañeros que envíen su nombre completo, ¿ya?, y sus apellidos al WhatsApp, a nuestro grupo de WhatsApp, ¿ya? Y asimismo yo también les he mandado el material concerniente a la clase del día lunes. Buenos días, señor Z. Muy bien. Ya. A ver, un ratito que vaya cargando. Lo que tenemos como material, como documento, ¿no?, es la Constitución Política, que siempre tiene que estar presente en todas las labores. Muy bien, señor Talla, buenos días. Señor Orellana, buenos días. Buenos días en todo caso. Ya buenas tardes. No se preocupen, muchachos, por el tema del chat, ¿no? Entonces, como les decía, ¿no?, que es importante que nosotros podamos darnos cuenta que efectivamente hay labores que debemos nosotros de realizar que se encuentran no directamente referidos a la labor específica de la topografía, ¿no? Pero sí, ¿no?, un tema que podemos asociar a las actividades propias de la topografía. Ya hemos hablado concerniente a qué cosa es la topografía, ¿no? Bueno, en este caso, para ahondar en el tema, hay que especificar, al margen de la parte etimológica, de qué significa, de quién es el profesional, ¿no?, encargado de realizar esta labor de la topografía, es que nosotros debemos darnos cuenta cuáles son las labores específicas que tenemos que hacer. Ahora también les voy a mostrar un documento, ¿ya?, que no se me vayan a impresionar tanto, ¿ya?, con respecto al tema de dónde voy a laborar, cuáles van a ser mis objetivos al final ¿no?, de mi carrera técnica profesional, ¿no? ¿Dónde me voy a desempeñar? Hay bastantes ámbitos, ¿ya? Entonces, yo necesito saber, en todo caso como topógrafo, no solamente dónde me voy a desempeñar, sino también saber, ¿no?, en estos momentos de trabajos que se van a venir, porque va a haber un tema de reactivación, acuérdese, va a haber un tema de reactivación, y esa reactivación generalmente el Estado la realiza para obras, ¿no?, para obras grandes. Entonces, como ya lo hemos dicho, todos tenemos que estar, bueno, toda obra civil, toda obra de envergadura, de gran magnitud, requiere de un trabajo topográfico de varios niveles, ¿ah? No solamente ir a hacer topografía con un solo equipo, sino con varios niveles. Y ahí también nosotros tenemos que aprender a
saber cuánto hay que valorizar el trabajo, nuestra acción, ¿ya? Nuestro trabajo fundamentalmente. Ok, entonces, regresamos a nuestra Constitución. Listo. Ya, a capítulo 1, perdón, el artículo 1 ya lo conocemos, ¿no? Y a partir del artículo 2, en donde toda persona tiene derecho, ¿no? Tiene derecho a la vida, a la identidad, a la igualdad ante la ley, la libertad de conciencia, las libertades de información, ¿ya? Solicitar sin expresión de causa la información requerida, ya recibirla de cualquier entidad pública. A partir de aquí, ya podemos nosotros inclusive ampararnos en la Constitución cuando solicitamos información. ¿Información a quién? A una entidad pública. ¿Cuáles son las entidades públicas? La municipalidad, registros públicos, ministerios, ¿ya? En esas, el gobierno regional, en esas instituciones, ya nosotros tenemos que ampararnos en nuestra Constitución. Solicitar, ¿no?, la información que yo requiero. Si yo voy a hacer una topografía para una habilitación urbana, vayan manejando un poco los términos, traten de agenciarse de un cuadernito para que cuando yo les voy comentando un poco las labores de la topografía, hay términos que voy a ir expresando, traten de anotarlos, ¿no? Entonces, ¿qué es una habilitación urbana? ¿Y qué cosa es topografía para la habilitación urbana? Ustedes lo van a ver más adelante. Entonces, la habilitación urbana consiste en que cierta cantidad de pobladores que se ha posicionado, ¿no?, bajo cualquier circunstancia en un espacio físico, le solicita a la municipalidad, les vise, les chequee, les revise y les apruebe sus planos, ¿no?, de lotización, sus planos de ubicación de sus lotes, con calles, con sus nombres de calle y demás, con el tamaño de las manzanas, la cantidad de lotes por manzana. Entonces, eso es lo que requiere. Se requiere por parte de la municipalidad, ¿no? Pero, Requiere una autorización por la... ya, no te escuché muy bien, hijo. ¿Ya? No, sino que decía de que requiere como el permiso de la municipalidad Compañero, para mejor que hagan escribe, no todo se te eso. escucha bien. No se te escucha bien, hijo, te mueves. Justo cuando vas a hablar, creo que mueves el celular o el dispositivo. ¿Ya? Ya, vamos a ir entendiendo un poco. ¿Ya? Entonces, una entidad del Estado, una entidad pública. Entonces, yo le puedo solicitar a la entidad pública que ellos me faciliten la información bajo una solicitud simple que se realiza con respecto a la transparencia de la información. Y ellos, en este caso la entidad pública tiene la obligación de manifestarme esa información, de entregarme la información. Obviamente primero hay que revisarla, ¿no? Tengo que revisar la información ¿no?, que voy a solicitar. De igual forma, con este tema de las habilitaciones urbanas, yo voy a registros públicos y hago una primera observación del material, ¿no?, en los archivos que tiene registros públicos. Y luego adquiero la información, ¿no?, por parte de registros públicos, sacándole copia, ¿no? Obviamente cuando le voy a sacar copia hay un costo, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿no? Y yo tengo que asumir los costos, ¿no? Los costos de copia, los costos inclusive hasta de copia de entregar un USB, porque ellos no me lo dan, ¿no? O un CD donde se pueda grabar la información, ¿ya? Pero sí se puede solicitar a cualquier entidad pública, ¿no? Está amparada en la Constitución, ¿ya? Y ahí a partir de ahí, yo evoco que me amparo en ese artículo e inciso de la Constitución para que yo pueda obtener la información, ¿ya? Luego, en el inciso 6, a que los servicios informáticos computarizados o no, públicos o privados,
no suministren informaciones que afecten a la intimidad de las personas y familia. Bueno, es un tema netamente de exponer, ¿no? De exponer netamente bajo estos nuevos sistemas informáticos de Facebook, WhatsApp y demás, ¿no? Exponer la vida de las personas. A eso se refiere el artículo 6. Pero también podemos utilizarlo, ¿no? A que los servicios informáticos, en este caso, ¿no? Todo medio informático en cada institución del Estado, en todo caso voy a solicitar esa información, de preferencia siempre, ¿no? En un medio informático, ¿no? No necesariamente en papel, ¿no? Porque el hacerlo en papel sí, de todas maneras, ¿no? Genera un poco de retraso, ¿no? Artículo 7, artículo 8. A la libertad de creación de intelectualidad artística, técnica y científica. Técnica, ahí estamos nosotros, ¿ah? A la libertad de creación intelectual técnica, ¿ya? Creación técnica. Entonces, yo puedo generar un nuevo, como soy un profesional técnico, yo puedo generar una nueva metodología de trabajo. Más adelante ustedes verán que hay una cierta cantidad de técnicas que utilizamos nosotros para poder generar, ¿no? Topografía. Una de ellas es esta técnica del dron. Ustedes ya saben qué cosa es un dron. Supongo que lo habrán visto, ¿no? Y tiene diferentes utilidades, ¿no? En el caso de que los drones se manejen para la televisión, solamente se utiliza para poder observar desde una parte alta, de mejor ubicación y demás. Pero eso es desde el punto de vista de entretenimiento, ¿no? Pero un dron, para que nosotros como topógrafos lo utilicemos, utilizamos la información para generar topografía, para generar relieve, para poder dar a conocer la forma del relieve que se encuentra en nuestro ámbito de trabajo. Entonces, yo puedo generar una nueva técnica. ¿Ah? Tengo la libertad de crear esa nueva técnica. Obviamente tengo que hacer una serie de estudios y comparaciones, ¿no? Comparaciones entre las nuevas técnicas que hay y la técnica que yo pudiera asumir, ¿ya? Eso de todas maneras es interesante, ¿no? Luego, inciso 9, inciso 10, ¿ya? Inciso 11, 12, inciso 13, ¿no? Toda persona tiene derecho a asociarse y a constituir fundaciones, ¿no? Y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa o con arreglo a la ley, ¿no? No se puede ser disueltas por resoluciones. Ya. En algunos casos, ¿ya? Nosotros tenemos, pues, obviamente el derecho de formar una ONG, ¿no? De apoyo, por decir, al sector rural, en donde yo voy mediante mi trabajo de topografía, yo voy a abrir caminos, voy a dar la solución de repente de una red de agua, ¿no? Dentro del tema de una organización sin fines de lucro. Pero obviamente hay que pagarle, pues, tanto al topógrafo, a los técnicos, a los administrativos. Generalmente las ONGs se van formando justamente sin fines de lucro, pero para ayudar a las personas, pero tiene que tener de cierta forma fondos para que puedan las personas que trabajan y se desempeñan en esa ONG puedan percibir algo, ¿no? Algo de dinero, en este caso de un emolumento, para que puedan, ¿no? Para que puedan apoyarse o apoyar a sus familias, porque en algunos casos no todas las ONGs, ¿no? Tienen voluntarios, ¿no? Hay algunos que sí hay que contratar, ¿no? En su mayor parte se supone que deberían ser voluntarios, pero toda persona, como indica el inciso 13, toda persona tiene derecho a asociarse, ¿no? Más tenemos el inciso 14, el inciso 15, ¿no? Ahí estamos inmersos nosotros, ¿no? A trabajar libremente
con sujeción a ley. Ya que me indican ahí, ¿no? Que yo tengo derecho a trabajar, bueno, en este caso como topógrafo, ¿no? Sujeto a las normas, ¿no? A las normas de los contratos que se puedan dar, ¿no? Contratos para mí, contratos para mis ayudantes. Acuérdense que ustedes van a ser topógrafos y los topógrafos tienen a veces generalmente dos personas, ¿no? Un ayudante y un asistente. Hay que tener en cuenta ello. Eso es, las dos personas que siempre van a estar dependiendo de lo que yo haga, ¿no? Porque van a obedecer las acciones que yo les voy a pedir, en las cuales me van a apoyar, ¿ya? Y ahí tenemos el inciso 16, ¿no? A la propiedad y a la herencia. ¿Ya? Aquí nos vamos a detener, ¿ya? Derecho a la propiedad. ¿Ya? Se supone que nosotros tenemos derecho, aunque ha cambiado ahí un poquito el término con respecto a otra constitución, a la Constitución del 79, toda persona tenía derecho a la propiedad, ¿ya? La propiedad. ¿Qué es la propiedad? A obtener algo, ser suyo mediante su esfuerzo o de repente, ¿no? Obtenido por herencia, ¿no? Pero ese derecho a la propiedad es el que está, aparte de estar estipulado en la Constitución, me dice que no solamente soy yo como topógrafo, ¿no? Sino todas las personas, ¿no? Que nacen bajo la Constitución Política del Perú. Entonces, a lo largo, como diría un presidente antes, a lo largo y ancho de todo el Perú, ¿no? Entonces, todos tenemos derecho a la propiedad, a adquirir una propiedad, ¿no? Bajo cualquier sistema, ¿ya? Y una vez que vayamos a adquirir esa propiedad, tenemos que registrarla, tenemos que medirla, tenemos que generar sus documentos necesarios para que podamos nosotros continuar los procedimientos administrativos normales que están estipulados en la ley y en las instituciones del Estado. ¿Listo? Muy bien, jóvenes. Y así sucesivamente, Profe, jóvenes. Dígame. una observación que dar sobre lo que está mencionando. ¿Me escucha bien, No te, profesor? no te escuchamos bien, hijo. Se entrecorta tu participación. ¿Escucha, profesor? Ahora sí, ahora sí. No, quería aportar algo sobre la Constitución, lo que está hablando, ¿no? Está Digamos, bien. todo el escrito que está en todo el escrito que está en la Constitución política, hoy en día casi nadie lo cumple, ¿no? Todo el mundo a veces hace lo que quiere, ¿no? ¿Sabes por qué sucede eso, hijo? Porque hemos dejado de lado y se ha quedado de lado, lamentablemente en un gobierno anterior, se ha quitado de la formación educativa, tanto de primaria como secundaria, un curso que para nosotros, bueno, nosotros, las personas que ya tenemos más de 40 años, ¿no? Sobre todo antes de que llegara este gobierno del señor Alberto Fujimori, nosotros teníamos acceso a un curso muy importante que era educación cívica. Entonces, lamentablemente, ya a partir de los años 90 se ha perdido ese civismo. Y ese civismo perdido va acompañado ya de otros elementos que ya, bueno, eh, de la formación de las personas propias dentro de un núcleo familiar, lamentablemente al perderse ese civismo hemos perdido pues ese amor propio que teníamos por nuestra patria, por nuestra constitución, inclusive hasta por nuestras propias familias. Y eso se da. Profesor, De repente ustedes que han ingresado al profesor, ejército, a la marina, a la FAP, sí, díganme. en algunas instituciones, porque en el año 2015 yo tenía ese curso, Ah, mira, qué bien, qué bien, qué bien. ¿De un centro educativo nacional? no, no, privado. Ah, privado, ¿ves? Privado. Ya, bueno. Bueno, en buena cuenta que has tenido, pues, este curso de educación cívica, ¿no? Es más, les comento algo. Yo antes de estudiar en la universidad he estudiado en un instituto.
un instituto privado, por cierto, ¿eh? Y uno de los cursos más difíciles, ¿no? Más difíciles en esa época en la cual yo estudié, fue educación cívica. El profesor nos dio duro, nos dio con palo por el tema de la Constitución. Y eso me quedó, ¿no? Nos dio duro, o sea, ni siquiera los cursos propios de la carrera, ¿no? Ahí yo llevaba matemática y Profe, cálculo 1. yo Sí, que dígame. estuve en un particular, primero y segundo de secundaria, y terminé la secundaria en un estatal, en el estatal también me enseñaban formación ciudadana y cívica. Ujú. Sí, 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 Y, lo sé. o Ya sea, se ha estado implementando. la enseñanza de lo que compete a cívica entre el particular y el estatal no es tan diferenciada, ¿no? No es como que haya una gran brecha en lo que es la enseñanza en cívica. En el resto de cursos sí, tal vez, pero lo que es cívica no. Ah, ya, miren. Qué bien, muchachos. Entonces, tengo que recapitular. Entonces, voy a volver a revisar todo el tema del sistema educacional, a ver dónde se ha incluido la educación cívica. Pero es importante, sobre todo ustedes que ya han tenido ya una formación castrense, sobre todo por haber ingresado pues al ejército, la FAB, la Marina, ¿no? Entonces, ya ahí sí se inculca, obviamente, ¿no? El civismo, el amor a la patria, ¿no? El respeto a Dios y a la familia. Muy bien. Continuamos entonces, muchachos. ¿Ya? Ahí quedo yo con el tema de la Constitución, porque hasta ese acápite, hasta ese inciso quería llegar. Y a partir de ahí ya les dejo como tarea, que también se las voy a dejar, a revisar los otros acápites, los otros incisos, los otros, ¿no? Otros artículos. A ver, continuamos. A ver, un momentito, jóvenes. Ya, acá ha salido un poquito de lado, pero de todas maneras ya lo podemos ir apreciando. Ya, esta es la hoja de información, una hoja informativa que se encuentra justamente en la plataforma. ¿Ya? Definimos ahí algunos conceptos, ¿ya? Concepto de topografía, que ya lo habíamos visto inclusive antes, ¿ya? Pero acá lo puntualizamos más, ¿ya? Es una rama de la ingeniería, ¿bien? Pero en términos simples, la topografía es un proceso, ¿no? Es un proceso de medir, calcular, dibujar para determinar la posición relativa de puntos que conforman una posición, ¿no? Una posición de tierra. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto en términos un poco más sencillos y más simples? De que efectivamente, ¿no? La topografía, siendo un proceso de qué? De obtener esta información del campo, de levantar la información, acuérdense, ya les mencioné que tienen que tener un cuadernito para que puedan ir anotando de repente las nuevas palabras. Profesor, La topografía me va a permitir medir Profe, disculpe, por el campo. momentos Sí. soy solo yo, el resto de mi comunidad, pero por momentos siento que se corta el audio. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok, a ver. Igual me indican ya para volver a repetirlo, ¿no? ¿me escucha, profe? Sí, me indican si se corta el audio para volver a repetir. Ya. Ok, entonces y voy a hablarlo un poco más lento para que pueda, para evitar que cuando se corte no se pierda un poco la hilación del término o de la palabra, ¿ya? Este proceso de medir, como les decía, ¿no? Es un proceso que se da primero en el campo. Nosotros traemos de campo mediante el proceso de levantamiento
topográfico, levantamiento de información, recopilamos esa data, esa información que está expuesta en nuestro ámbito de trabajo. Y luego lo llevamos mediante la etapa del gabinete, lo llevamos a una oficina y en la oficina la trabajamos, ¿no? Hacemos los dibujos necesarios. Puede ser un dibujo, ya hacerlo en una computadora, o en algunos casos, como se venía haciendo hace muchos años, en los años 70, antes de que existieran las computadoras, se hacía a mano, ¿ya? Mediante una técnica, ¿ya? Mediante una técnica del dibujo a escala, ¿ya? En el cual, en esta etapa de gabinete, se calculaba y se dibujaba. Listo. Y una vez que obtenía el primer producto, que es el plano topográfico, después de ello, después de este plano topográfico, ¿qué es lo que se realizaba? ¿Cuál era la siguiente etapa? Era la etapa del replanteo, del dibujo, de la expresión, ¿no? De la expresión de la propia obra que se ha dibujado sobre este relieve, se han generado las obras que se han dibujado sobre este relieve. Ya luego hay que llevarla al campo nuevamente, ¿no? Dependiendo de la magnitud de la obra, dependiendo del tamaño de la obra, dependiendo de la complejidad de la obra, ¿no? Nuevamente regresar al campo. Eso se llama replanteo. Ahí están las 3 etapas de la topografía. Levantamiento, ¿no? Procesamiento, ir al gabinete, ir a la oficina, y finalmente el replanteo, ¿ya? Esas son las 3 etapas de la topografía. Siempre tenemos que tener en cuenta ello, ¿no? Pero en sí, ¿qué cosa es la topografía? ¿No? La que se encarga de representar en un plano, por eso les decía, el primer plano que nosotros vamos a generar se llama plano topográfico, ¿no? Representar, ¿no?, una extensión de la Tierra, porque no podemos hacer, pues, ¿no?, todo el ámbito de la Tierra, ¿no? Tiene que ser una extensión pequeña en su mayor parte, ¿no? Donde va a ejecutarse la obra. Se encarga de representar en un plano también las estructuras, si es que las hubiera, ¿no? Si es que las hubiera. Determina las posiciones. Determina las posiciones, ¿no? Eso es lo que le decía, ¿no? Cuando yo ya realizo la otra etapa, la etapa final que se llama replanteo, el diseño, el dibujo final, la obra que está expresada en el plano, la obra que está expresada en la computadora, lo llevo nuevamente a campo. Eso se llama replanteo. Entonces ahí yo ¿qué voy a hacer? Determinar puntos, posiciones, coordenadas, hitos, ¿no? Voy a colocar estacas para señalizar. Esa es la etapa del replanteo. Ahí está, la topografía se encarga de replantear un punto desde un plano, ¿no?, en el terreno, llevar todo lo que está en el plano al terreno nuevamente. Y con ello voy a ir trazando, obviamente, los ejes, ¿no?, de las futuras edificaciones, de los proyectos. Puede ser, ¿no?, los pilares, esto se puede determinar como si fueran los pilares de una construcción, ¿no? O de repente no solamente los pilares de una construcción, de una edificación, de un edificio, pueden ser los pilares de un puente, o en todo caso donde van a ir posicionados las 4 patas de las torres eléctricas, ¿no? Sí es la topografía, muchachos. La topografía, ¿no?, se basa en 2 principios. Uno, la planimetría y ¿no?, y la altimetría. ¿Qué cosa es la planimetría? Se encarga de representar gráficamente una posición de la Tierra sin tener en cuenta los desniveles, ¿ya? Sin tener en cuenta, obviamente, que nosotros sabemos que la Tierra es redonda, ¿no? De cierta forma, ¿no? Esferoide, esférica, no es plana totalmente, ¿no? Pero podemos percibirla como si fuera plana, siempre y cuando no nos movemos o no nos extendemos, ¿no?, en el ámbito de trabajo, ¿no?
Y eso es justamente, ¿no? Discriminar esa curvatura de la Tierra para que nosotros podamos asumir que la obra que se va a realizar se va a hacer sobre sobre un relieve plano, ¿ya? Eso se expresa en un, ¿no? Como su nombre lo vuelve a indicar, ¿no? En un plano, ¿no? Y ese sería el plano planimétrico, ¿no? Continuamos. Y la altimetría, que se encarga de representar gráficamente las diferentes altitudes, ¿ya? Hay que diferenciar qué cosa es una altitud de una altura. Más adelante lo vamos a ir viendo, ¿ya? ¿Qué cosa es la altura y qué cosa es la altitud? ¿Ya? Altitud, para ir adelantando algo, altitud tiene un punto de referencia con respecto al lugar donde uno se ubica. La altitud tiene como punto de inicio o de referencia el nivel medio del mar. Por algo es que nosotros siempre indicamos que, por ejemplo, Huancayo se encuentra a 3.800 o 4.000, ¿no? metros sobre el nivel del mar. Estoy dándole a ustedes la altitud de este centro poblado, no la altura. La altura, por el contrario, es la medición en cualquier parte del Perú, en cualquier parte, ¿no? En cualquier altura, inclusive, en cualquier, perdón, altitud, yo puedo medir la altura. La misma persona tiene la misma altura en la costa, en la sierra y en la selva. Esa es la diferencia. Tiene la misma altura, ¿ya? Ahí no hay variación. Entonces, altura es la medida que se obtiene desde la superficie de la Tierra, ¿no? Desde la superficie terrestre hasta donde se eleva el objeto, ¿no? Esa es la altura. A diferencia de la altitud. La altitud es el punto, ¿no? Con respecto a una diferencia que es el nivel medio del mar. Esa es la altitud, ¿ya? Y sobre la altitud vamos a ir generando ¿qué? El plano altimétrico, ¿ya? Hay que ir revisando este material, muchachos, ¿ya? Finalmente, la topografía integral es la que, ¿no? se encarga de representar gráficamente los diferentes puntos sobre la superficie terrestre, teniendo presente su posición planimétrica y su altitud, o mejor dicho, su posición altimétrica también, ¿ya? Plano planimétrico altimétrico. Ahí vamos a ir representando las altitudes, ¿ya? Del relieve. Continuamos, jóvenes. Importancia de la topografía. A ver. Vamos a ir viendo por acá. Acá me hicieron algunas referencias en el chat. Gómez, Yachach, ¿no? Yachach. Tengo también a Sánchez. ¿Qué dice? Ya, ok, señorita Sánchez. Sí, voy a tener en cuenta al señor Nifla. No hay problema. Ya. Siempre tengo que estar revisando, jóvenes, el chat, de todas maneras, ¿ya? Cualquier cosa me pueden levantar la mano o en todo caso, comunicarse por el chat. Está bien. Continuamos entonces, muchachos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia? Que ya habíamos definido, ¿no? En la clase anterior, la importancia de la topografía. Dice, interviene en diferentes campos de la ingeniería, en la realización de una obra civil. Tiene relación directa en dos etapas de estudio y ejecución. Así es. Estudio y ejecución, ¿ya? De una obra civil. Si bien es cierto,
¿ya? Todos los proyectos que asume el Estado generalmente tienen que tener previamente un estudio, ¿ya? Y ese estudio se llama proyecto, ¿no? Entonces, necesito hacer un estudio de este ámbito de este ámbito o de este espacio de trabajo en donde voy a ejecutar una obra, ¿ya? Y el primer estudio que se hace es el topográfico, ¿ya? Para poder observar, en primer lugar, Profesor, cómo es el relieve. Sí, díganme. profesor, disculpa que le interrumpa. Profesor, ¿hasta qué hora va a estar en clases? Sí, unos 5 minutitos más y acabamos, muchachos. Porque me están llamando, y por esa razón estoy preguntando. Ya, profesor, gracias. Ya, ok. 5 minutos más, no se preocupen. El resto ya lo van a ir viendo ustedes, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? Ya. El estudio es justamente, también llamado proyecto, es específicamente recopilar esa información topográfica para hacer los diseños previos, ¿no? Y después de ya tener los diseños, luego de poner los puntos nuevamente, ¿no? Mediante la metodología, ¿no? Del replanteo, nuevamente regreso a campo, pongo los hitos, las marcas, ¿no? Echo cal, hago el dibujo inclusive en el suelo, así como se puede observar en el gráfico inferior, No se ¿ya? escucha bien. Ahí es donde yo ya acabo mi primera etapa de la topografía. Y la segunda etapa de la topografía es la ejecución, estar en la ejecución de la obra, ¿no? Porque se requiere de un topógrafo para que continúe, ¿no? Continúe midiéndose, se continúe dando los valores exactos, tanto si es una obra civil, en los porcentajes de los cortes y elevaciones, ¿no? Cortes del movimiento de tierra, o de repente llenado de tierra de un relieve discontinuo, ¿no? Voy rellenando para así poder realizar la obra civil, ¿ya? Entonces siempre vamos a estar ahí, ¿ya? En estas dos etapas, ¿ya? En la etapa de estudio y en la etapa de ejecución. ¿Listo, muchachos? ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí quedamos hoy. Y ya el día lunes, revisen la información, ya les había dicho, el día lunes vamos a tener una prueba de ingreso, ¿ya? Todo lo dicho, todo lo revisado, ¿ya? Listo, muchachos. Entonces, un ratito, Profe, díganme, jóvenes. profesor, buenas tardes, disculpe. ¿Usted va a enviar este documento al grupo de WhatsApp? Sí, 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 por supuesto, ¿ya? Profe, en Vaya, esta profe, clase no va a Listo. dejar ningún